Buen día a todos, mi nombre es Enrique Martínez Morales y voy a aprovechar la oportunidad de este medio para poder transmitirles la importancia de la creación y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas como factor de crecimiento económico en México. El objetivo general de esta presentación es conocer los principales retos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en México, así como las soluciones que podría ofrecer al egresar de la licenciatura en Gestión y Administración de Pequeña y Mediana Empresa. Enseguida tenemos el gráfico que nos está hablando acerca de un gran tema que es la globalización, de cómo afrontar esta misma a través de tres diferentes nubes. Una que es lo que se refiere al continente asiático, otra que es la Unión Europea al centro, y pues la tercera que habla de lo que es nuestro gran socio histórico, Estados Unidos en este caso. Y vemos la interrelación que se tienen entre ambos sectores, cómo poder aprovechar las situaciones que ahorita se están suscitando. Por ejemplo, en el caso de que Estados Unidos pueda llegar a cancelar el Tratado de Libre Comercio, nosotros podríamos aprovechar esta oportunidad para tener acercamientos con China y lo que es la sección de Asia y en este caso el continente europeo, para tratar de disminuir la gran dependencia económica que tenemos ahorita de Estados Unidos justamente. Tenemos objetivos específicos que quisiéramos trabajar o darles a conocer, que uno de ellos es averiguar algunas de las principales razones por las cuales las pequeñas y medianas empresas fracasan en sus primeros años de operación. El gráfico nos está hablando de algunas de las razones por las cuales las empresas en México consideran factores de mucha importancia para cerrar en los primeros 5 años de operación. Uno, que no tienen ingresos suficientes para subsistir. 2, falta de indicadores. 3, falta de proceso de análisis. 4, una planeación deficiente. Y 5, problemas en la ejecución. Repito, estos son algunas de las características y tendencias que han identificado algunos dueños de pequeñas y medianas empresas por los cuales podrían llegar a cerrar sus proyectos. Otro objetivo específico es observar la situación del papel que juegan las pequeñas y medianas empresas en las principales economías a nivel mundial y uno de los puntos clave en el desarrollo de evolución de las mismas. Enseguida tenemos un gráfico que nos está hablando de cómo es la tendencia de México con respecto a la Unión Europea y Estados Unidos en lo que se refiere al Producto Interno Bruto y al empleo. En este caso nosotros tenemos como muchas características similares con la Unión Europea y dejamos de tener esta similitud con Estados Unidos. Si vemos a la primera sección, nuestro Producto Interno Bruto está en 52% con respecto a la Unión Europea que está en 55%, pero vemos cómo está el tema del sector del empleo, está en 72% y la Unión Europea está en 70%. No vamos tan desfasados. Sin embargo, cuando vemos el comparativo de Estados Unidos, ahí ellos manejan 52 puntos en lo que se refiere al empleo y 51 puntos en el Producto Interno Bruto. Esto de acuerdo a censos económicos de la OECD y el INEGI. Otro objetivo específico es investigar algunos de los pronósticos del futuro de las pequeñas y medianas empresas en México por parte de personas expertas en el área. Enseguida tenemos el gráfico que nos habla que de acuerdo a la Secretaría de Economía hay 5.200 pequeñas y medianas empresas que aportan el 40% del Producto Interno Bruto de México y ellas generan entre 7 y 8 de cada 10 empleos en México. Repito, 7 y 8 de cada 10 empleos en México es súper importante las pequeñas y medianas empresas. Aunque aquí destaco un factor que esto puede llegar a ser una desventaja en un momento dado, que la mayoría de las empresas son familiares. ¿Por qué digo que desventaja? Porque a veces
se carece de la institucionalización de estas pequeñas y medianas empresas, con lo cual puede llegar a afectar la permanencia en el tiempo de las mismas. Y bueno, la representación de estas pequeñas y medianas empresas en lo que se refiere en términos monetarios va que la facturación de estas pequeñas y medianas empresas van de los 50 a los 250 millones de pesos. Obvio, pues aquí es, como lo mencionábamos, la generación del Producto Interno Bruto del 40%. Como resultado es que algunas de las causas principales por las que cierran las pequeñas y medianas empresas son, tenemos un gráfico que nos habla que el porcentaje de empresas que identifican el acceso a la financiación como su principal obstáculo, nosotros estamos ubicados en el medio justamente. Al lado izquierdo tenemos allí al África subsahariana, a Oriente Medio y al norte de África. Y al lado derecho tenemos al este de Europa y Asia Central. Por otra parte tenemos Asia y Pacífico y otros países de la OCDE. De acuerdo al World Bank Indicators, nosotros estamos en la mitad justamente. O sea que nosotros tenemos identificado como un problema el acceso a recursos o a las financiaciones como un principal obstáculo para poder establecer una pequeña y mediana empresa. Bien, de lo que hablábamos hace un momento es que justamente una pequeña y mediana empresa tiene la desventaja que al ser familiar muchas veces esta no es capaz de tener una permanencia en el tiempo, y aquí vemos justamente este gráfico. Si un dueño hace 30, 40 años empezó su pequeña y mediana empresa y se la pasa a sus hijos, esta tiene un 70% de probabilidades de llegar a la quiebra. Y no se diga, la tercera generación corre un 96% de probabilidades que pueda desaparecer. Es decir, solamente de un 4% es probable que se pueda mantener en el tiempo en una tercera generación. Es un porcentaje bajísimo con respecto a la creación de empresas. Eso quiere decir que debemos de enfocarnos o de analizar cuáles son las características que se deben de tener para que pueda prevalecer esta en el tiempo. Repito, un dato que mencionaba la primera lámina que dice la Secretaría de Economía, que el 40% de las empresas del Producto Interno Bruto, que genera la pequeña y mediana empresa son familiares. Veamos aquí la importancia. Tiene el 70 y el 96% de desaparecer. Bien, vamos como resultado también a ver algunas de las causas principales por las que cierran las pequeñas y medianas empresas en México. Algunas de ellas son que no hay indicadores claros, hay una planeación deficiente y, de acuerdo a un gráfico que pude extraer del Tecnológico de Monterrey, esto de acuerdo a un proyecto que se llama Fuck Ups, dice: el fracaso entre los emprendedores académicos del Tecnológico Monterrey participaron en la elaboración de un capítulo del libro del fracaso, coordinado por la organización de emprendedores Fuck Ups Nights. 90% de los emprendedores había fracasado antes de que su negocio cumpliera 2 años. El 66% de los fracasados tenían estudios universitarios. Esto no es una garantía. El tener una carrera no es una garantía de que su pequeña y mediana empresa pueda prevalecer. 66% de las personas contestaron que fueron hombres y mujeres, perdón, 66 personas de las que contestaron la encuesta son hombres y 34 fueron mujeres. El nivel de hombres que está siendo emprendedor es alto todavía con respecto a las mujeres, de acuerdo a este gráfico del TEC de Monterrey. Bien, otro dato que tenemos ahí es que 4 de cada 10 emprendedores tuvieron problemas relacionados a las finanzas. Esto también en sus primeros años de operación. Y bueno, ahora vamos a ver o a tratar de averiguar qué otras organizaciones pueden apoyar económicamente a una pequeña y mediana empresa
ya que la mayoría de las personas creen que las instituciones bancarias son las únicas fuentes de financiamiento. De acuerdo a un dato que pude extraer del periódico El Financiero, esta extrae a 5 principales aportadores de capital. Una de ellas se llama Kiva, que ha aportado a más de 22,000 emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas créditos. Estos, los nombres que ustedes van a poder ver del lado izquierdo, son portales o son centros o son muy buenas herramientas que te pueden ayudar en el momento dado para poder hacer frente a algunas dificultades de financiamiento. Ven aquí cuánto está otorgando Kiva. Kiva, que es una ORG, perdón, va en 22,000 emprendedores apoyados de pequeña y mediana empresa. 22,000 emprendedores. O sea que los bancos no son la única fuente de financiamiento. También, como una conclusión, es investigar las ventajas de formalizar los negocios o comercios informales, ya que la mayoría de la población prefiere el comercio informal debido a su simplicidad. Y de acuerdo a esta gráfica, nosotros estamos apenas un poquito arriba del promedio a nivel latinoamericano. Si nosotros vemos ahí en los países abajo, dice Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Salvador, apenas estamos arribita de la media, con un 56%. Y una conclusión también a la que llegué después de realizar este trabajo es que toda solución a un problema de pequeña y mediana empresa debe ser tratada de manera integral. No nada más es dar una solución aislada que tenga que ver con, por ejemplo, como una estrategia, como lo refiere el gráfico, sino que de allí se derive en un diseño de alternativas y puede ser que en un almacenamiento físico, una reingeniería de procesos o sistemas de información para la administración de los datos. Esto es un ejemplo, o sea, que no necesariamente, o lo ideal es que no se tengan soluciones aisladas, sino que se vea una solución desde el punto de vista de conjunto. Todo tiene que ver con todo. Y bueno, otra de las conclusiones a las que pude llegar es que considero que en el extranjero esperan que México sea capaz de destacar, de ofrecer productos y servicios de calidad que pueden competir con cualquier otra pyme a nivel internacional. Ahí vemos cuáles son algunos de los productos estrella que se tienen muy bien identificados en el mundo. Tenemos por un lado la cerveza, el tomate, el aguacate, el tequila, el azúcar de caña, la confitería y demás. Pero creo que México tiene todavía muchísimo más para poder atacar mercados internacionales. Y bueno, con respecto al grado de interés por parte de algunos jóvenes en los últimos 10 años, he de destacar que muchos de ellos ha sido como una tendencia generalizada al que llegan a manifestar mucho interés en poder establecer un proyecto de emprendedurismo o de pequeña y mediana empresa. Esto en los primeros años pues de su vida, tanto profesional. Ahí vemos que el artículo nos refiere a que el interés que tienen los jóvenes preuniversitarios mexicanos de entre 15 y 21 años por el emprendimiento es mayor al que tienen los europeos, de acuerdo a un estudio de Young Business Talent que arroja los porcentajes en los diferentes países, y ahí vemos la comparativa de los diferentes países. Y bueno, la idea fuerza que maneja esta presentación es qué acciones tomarían en alguna de las situaciones más recurrentes de una pequeña y mediana empresa. Espero que les haya sido de utilidad. Mi nombre es Enrique Martínez Morales y soy aspirante a la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeña y Mediana Empresa. Les agradezco mucho su tiempo y espero que les haya sido de su agrado esta pequeña investigación. Esperemos vernos en un momento futuro. Hasta luego.